La fractura de cadera probablemente sea la patología o la fractura más frecuente o de las más frecuentes en nuestro servicio de urgencia. Hay múltiples tipos de fracturas de cadera, fracturas de la cabeza femoral, fracturas en el cuello, fracturas en el trocánter, fracturas del acetábulo. Entonces, en función del mecanismo causal, solemos tener un tipo de fracturas u otro. En los jóvenes pues suelen ser fracturas causadas por accidentes, digamos accidentes importantes de alta energía, y en las personas más mayores suelen ser fracturas causadas o bien por debilidad del hueso o fracturas patológicas por alguna enfermedad que tengan que provoque ese debilitamiento del hueso y en consecuencia su fractura. Las fracturas de cadera son una de nuestras prioridades en el servicio de urgencias e intentamos operarlas con el menor tiempo posible. De hecho, la indicación sería operarlas en las primeras 24 horas. Cuanto menos dejemos una fractura de cadera sin operar o sin tratar, mejor es el resultado funcional y minimizamos los riesgos a los que se somete el paciente. Por eso veréis que siempre estamos con más prisa o hacemos más hincapié en que se hagan las cosas más rápido en este tipo de fracturas, porque incurren en un riesgo intrínseco para el paciente a medida que va pasando el tiempo. Obviamente en muchas ocasiones no se pueden operar de manera inmediata por patología que pueda presentar el paciente. Tendremos que estabilizar esa patología y luego lidiar con la fractura. En líneas generales, los tratamientos de las fracturas de cadera son muy agradecidos y son muy variables. Si tenemos una fractura, por ejemplo, en una señora muy mayor o en una persona mayor, pues intentamos siempre ir a una solución más definitiva, probablemente optemos por una prótesis. Si la fractura es limpia, la articulación está bien y todo está muy bien, podemos optar por unos tornillos o por un clavo placa, es decir, por medidas un poquito menos agresivas y que permitan una función rápida de esa cadera, permitan una recuperación precoz y que el paciente se ponga en marcha para hacer una vida normal lo antes posible. Eso es siempre nuestro objetivo como cirujanos. Las fracturas son habitualmente causadas por caídas, por accidentes, digamos, de alta energía o bien por debilidades de hueso. Pero muchos me habéis, formulado la pregunta de si yo no tengo nada de esto y he padecido una enfermedad, por ejemplo, un antecedente tumoral o, por ejemplo, una enfermedad paratiroidea o, por ejemplo, una enfermedad descalcificante de hueso, pues si tengo más riesgo o me ha producido algún dolor en la cadera, ¿tengo que tener miedo? ¿No tengo que tener miedo? Obviamente ese tipo de patologías hacen que miremos con mucha más atención al paciente porque puede en cualquier momento tener fracturas claras en una radiografía o fisuras o edemas de hueso que no son fracturas, digamos, que requieran un tratamiento quirúrgico, pero requieren de nuestra vigilancia. Entonces, no siempre la fractura se va a ver en una radiografía. Por eso apoyamos nuestro diagnóstico siempre con una resonancia para ver un poco el interior del hueso cuando tenemos sospecha de que hay una fractura que en la radiografía no se ve, o un TAC para reconstruir tridimensionalmente esa cadera cuando vemos que la fractura puede tener varios fragmentos. Y así permitirnos tomar una decisión más acertada y precisa para cada uno de nuestros pacientes. Cuando optamos, por ejemplo, para colocarle tornillos canulados a una cadera, porque el tipo de fractura lo permite, pues la recuperación es prácticamente inmediata. El paciente está en descarga aproximadamente una semanita, pero empezamos poco a poco a apoyar y a dejarle pues hacer un poquito vida progresivamente normal. Y el apoyo siempre va a ser progresivo para ir viendo qué sensaciones tiene, pero habitualmente puede apoyar prácticamente desde la primera semana. Cuando optamos por una prótesis de cadera es una de las cosas más agradecidas. Es cierto que implica una cirugía mayor, asusta un poquito, pero los resultados funcionales de una prótesis suelen ser extraordinarios. El dolor es muy poco, es muy bien tolerable, muy bien llevadera y al día siguiente de la cirugía el paciente se puede poner de pie, empezar a dar sus primeros pasos y en 3-4 días podemos darle de alta. Obviamente siempre que tengamos el resto de patologías que presente ese paciente estabilizadas, pero en cuanto a términos de cirugía se trata, una prótesis de cadera tiene una recuperación funcional muy buena. Los pacientes suelen estar muy satisfechos, el dolor desaparece inmediatamente, de manera clara y no suelen requerir una gran cantidad de analgésicos. Luego obviamente tiene su periodo de rehabilitación, de ganar músculo, de fortalecimiento de cadera, pero el resultado funcional es muy bueno y la satisfacción de los pacientes es muy alta.